Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La verdad es que me da un cargo de conciencia terrible tenerlos aquí encerrados con el clima que hace allá afuera, con las espléndidas playas que tenemos a nuestro alrededor. Quiero iniciar un diálogo para poder intercambiar puntos de vista, para poder retroalimentarnos con los temas que nos son comunes y que desde luego constituyen para la gran mayoría de nosotros un instrumento de trabajo cotidiano como lo es el juicio de amparo. Siendo el tema de este evento, en términos generales, la nueva ley de amparo, yo quise venir a compartir con ustedes algunas reflexiones en relación con un punto específico de los muchos que se han suscitado al darse la aplicación de la nueva legislación de amparo. Veía yo en el programa que han abordado temas muy importantes y muy trascendentes. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hemos tenido oportunidad de abordar apenas algunos pocos de estos tópicos, y uno de ellos es el que quisiera yo compartir con ustedes en esta tarde. Les ofrezco no entretenerlos más de lo estrictamente necesario. Espero que no haya quedado dudas de la mesa que acaba de concluir, porque si no ya le comenté aquí al señor magistrado Ricardo Romero que tendrá que hacerse cargo de desahogar todas esas inquietudes. Pero yo en lo particular quiero comentarles el aspecto que se refiere a los nuevos plazos que establece la nueva ley de amparo. Y quiero darles un antecedente que finalmente no quedó en la ley, pero que sí se estuvo manejando en las iniciativas que estuvieron analizando las cámaras del Congreso de la Unión. La idea original para esta nueva ley de amparo era ampliar el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Como ustedes saben, el término genérico para la presentación de una demanda de amparo son 15 días, y en las iniciativas que se estuvieron analizando se proponía incrementar de 15 a 30 días el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo. Sobre esta lógica vinieron trabajando las comisiones, sobre esta lógica se hicieron los trabajos respectivos, y también sobre esta lógica se elaboraron algunos artículos transitorios la ley de amparo, pero al final de cuentas no prosperó la propuesta de incrementar de 15 a 30 días el plazo genérico para la interposición del amparo, pero no obstante ello sí quedó un punto, un artículo transitorio que hacía referencia a esas circunstancias. Y esto ha generado muy diversas interpretaciones, que fue lo que provocó que la Suprema Corte de Justicia tuviéramos la inquietud de atraer algunos asuntos relacionados con este tema. Sobre todo eran quejas en contra de admisiones de demanda de amparo, o en su caso también revisiones contra desechamientos por extemporaneidad. ¿Cuál es la problemática que se presenta? Y los temas que abordamos son concretamente en materia penal. Como ustedes saben, la anterior ley de amparo en materia penal establecía, o más bien los actos que pudieran ser afectatorios de la libertad personal, ya fueran dentro o fuera de procedimiento, estaban excluidos del plazo genérico de la interposición para el amparo. Es decir, no existía plazo para la promoción del juicio de amparo cuando se trataba de actos que afectan la libertad personal. Y así, pues durante muchísimos años se vino manejando esta circunstancia. Viene la nueva ley de amparo, y en la nueva ley de amparo se cambia este concepto, y ahora se establecen plazos para interponer la demanda de amparo en contra de actos que afectan la libertad de las personas. Es decir, antes no existía plazo, y ahora, a partir de esta nueva ley, ya se introduce un plazo. Y además se introduce plazos diferenciados. El artículo 17 de la nueva ley
establece, por ejemplo, que entra en el plazo genérico que, como ya les digo, no se incrementó a 30 días, quedó de 15 días como estaba en la ley anterior, y dejó para este plazo genérico los casos de actos privativos de la libertad dentro o fuera de procedimiento. Y en esa medida, más bien hizo la excepción para los actos fuera de procedimiento y no excluyó a los actos dentro de procedimiento. Y en esa medida resulta que antes no había plazo para interponer amparo contra estos actos y hoy, a partir de la entrada en vigor de la ley, se tiene un plazo de 15 días. Esa es una hipótesis. Y la otra que quiero platicar con ustedes es el tema de las sentencias condenatorias en materia penal, que desde luego también son actos que afectan a la libertad personal. En este caso, antes de la reforma no existía plazo para promover el amparo en contra de una sentencia condenatoria que imponía una pena privativa de libertad, y a partir de la nueva ley se establece un plazo de 8 años para hacer valer el amparo contra sentencia definitiva condenatoria. La situación se presenta de esta manera y bueno, en principio uno diría, bueno, pues antes no había plazo, ahora ya hay plazo, pues hay que acogerse a los términos de la nueva ley y se acabó. Pero no está tan sencilla la cosa, porque empezaron a presentarse en los juzgados de distrito y en los tribunales colegiados de circuito amparos indirectos y directos en contra de este tipo de actos, y se empezaron a suscitar diversas interpretaciones en cuanto a, en primer lugar, si los plazos de la nueva ley son aplicables para actos que fueron emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva ley. Y en segundo lugar, en el caso de aplicar los plazos nuevos, a partir de qué momento deberían empezarse a computar estos plazos. Y se dieron diversas interpretaciones. Y estas diversas interpretaciones se generaron con motivo de los artículos transitorios de la nueva ley de amparo. Este artículo transitorio, le voy a dar lectura sobre todo a los transitorios tercero y quinto de la nueva ley de amparo. Dice el transitorio tercero: los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, es decir, los juicios de amparo que se estaban tramitando antes de la entrada en vigor se seguirán tramitando conforme a la ley anterior. Y este es un tema pues que desde luego deriva del respeto al principio de no retroactividad y tampoco no ultraactividad de una ley ya derogada. Continúa: salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal, que ahora ya no hay sobreseimiento por inactividad procesal, y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Es decir, en todo lo relativo a un juicio de amparo que ya estaba en trámite, antes de la entrada en vigor a la nueva ley, se seguirán aplicando las disposiciones de la ley anterior, excepto en estos temas: caducidad de la instancia, sobreseimiento por inactividad procesal y cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo. Hasta ahí todo está bien, pero el transitorio quinto de esta nueva ley dice: los juicios de amparo iniciados con anterioridad, los actos a los que se refiere la fracción tercera del artículo 17, esto se refiere al amparo en materia agraria, amparos promovidos por sujetos en materia agraria, núcleos de población. Dice: los actos a que se refiere la fracción tercera del artículo 17 de esta ley, que se hubieran dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los 7 años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley. El tema de los actos que afectan a núcleos de población ejidal
se da un fenómeno parecido a la materia penal, porque antes de esta ley, en la ley anterior, no había plazo para hacer valer el amparo, y ahora ya se introduce un plazo de, en este caso, 7 años. Pero dice el transitorio que esos 7 años deberán empezarse a computar a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Entonces ahí tenemos que en materia agraria, aunque el acto se hubiere emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, el nuevo plazo de los 7 años debería empezar con la entrada en vigor de la nueva ley, que si mal no recuerdo, creo que fue el 3 de abril de 2013. Que genera todos los problemas, o genera todos los problemas. El siguiente párrafo dice, el primer párrafo que acabo de leer, como ya les digo, solamente se refiere a la materia agraria, exclusivamente a la materia agraria. El siguiente párrafo dice, los actos que se hubieran dictado o emitido con anterioridad a la presente ley, esa es la hipótesis en la que estamos, actos que fueron emitidos antes de la entrada en vigor de la nueva ley, pero que sin embargo se presenta la demanda de amparo ya bajo la vigencia de la nueva ley. Entonces dice, los actos que se hubieran dictado o emitido con anterioridad a la presente ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Y aquí les adelanto un tema que discutimos ampliamente en el Pleno de la Corte, porque se decía, a ver, la ley anterior decía que el amparo en materia penal contra actos que afectan la libertad, la ley anterior decía que el amparo podría promoverse en cualquier tiempo. Entonces se dio la discusión de si antes existía un plazo para hacer valer la demanda de amparo, nada más que ese plazo era indefinido, o si no existía plazo para hacer valer la demanda de amparo. Unos decían, sí hay plazo, lo que pasa es que el plazo es indefinido. Y otros sostenían, no, lo que pasa es que la ley no fija plazo alguno. Entonces, si la ley no fija plazo alguno, no podían estar ubicados en este artículo transitorio, porque aquí se refiere a los actos emitidos no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda. Si sostenemos que no había plazo, pues entonces no podía vencerse ningún plazo. Y en esa medida, este artículo transitorio no podía referirse a esos actos que afectan la libertad personal. Si decíamos que sí había plazo, solo que era indefinido, pues aún así también pudiéramos decir que no estaba pendiente de vencer ningún plazo. Lo que pasa es que siendo indefinido el plazo, pues también el vencimiento era totalmente indefinido. Continúa este transitorio. Bueno, lo retomo. Los actos que se hubieran dictado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y que a la entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente ley. O sea, vamos a aplicar los plazos de la ley nueva a actos emitidos con anterioridad a la entrada en vigor, pero con un agravante. Dice, serán aplicables los plazos de la presente ley contados a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame, o aquel que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Si nosotros tomamos este artículo transitorio para los casos que les acabo de comentar en materia penal, resulta que teníamos un acto emitido antes de la entrada en vigor de la nueva ley, que conforme a la ley anterior no había plazo para hacer valer amparo. Entra en vigor la nueva ley de amparo, se viene a impugnar ese acto
Y entonces el transitorio nos dice, aplicas los plazos de la nueva ley, pero contados a partir de la notificación del acto. Y entonces, ¿qué teníamos? Pues teníamos, por ejemplo, una orden de aprehensión emitida, por poner un plazo, hace 2 años, en el 2012, pero que se pretendía impugnar una vez que ya había entrado en vigor la nueva ley, después del 3 de abril de 2013. Y entonces se presentaba la demanda de amparo y el juez decía, me voy a este transitorio, y este transitorio dice que a los actos anteriores se les aplica los plazos de la nueva ley. La nueva ley marca un plazo de 15 días para interponer amparo en contra de ese acto, y además el transitorio dice que ese plazo debe empezarse a computar a partir de que se notificó el acto. Entonces resulta que aquella orden dictada en 2012 y notificada en 2012, pues los 15 días se vencieron en 2012. O sea, mucho tiempo antes incluso de que pudiera entrar en vigor la nueva ley. ¿De acuerdo? Y entonces algunos jueces decían, pues yo aplico el artículo transitorio y te desecho tu demanda de amparo por extemporánea, con fundamento en este transitorio. En el caso de la sentencia definitiva condenatoria, misma situación. Una sentencia definitiva, aquí tenemos que irnos más para atrás, a lo mejor del año 2000, que yo pretendo impugnarla ya con la nueva ley. Antes no había plazo y ahora son 8 años en la nueva ley. Pues sí, pero son 8 años, según el transitorio, contados a partir de que se notificó el acto. Entonces, si esa sentencia se notificó en el año 2000, pues los 8 años se vencieron en 2008, y yo trato de venir a impugnarla en 2014 y me desechan mi demanda de amparo por notoriamente extemporánea. ¿Qué fue lo que discutimos esencialmente en el Pleno? A ver, realmente, bueno, quiero decirles que hubo algunos tribunales y algunos juzgados que decían, no, pues esto no puede ser, porque entonces estoy dejando en un estado de indefensión absoluto a estas personas que antes no tenían ningún plazo para hacer valer el amparo y ahora tienen en un caso 15 días y en otro caso 8 años, pero contados a partir de que se notifique el acto. Entonces algunos tribunales interpretaron con el nuevo principio pro persona y haciendo una argumentación de norma más favorable y una interpretación en favor de los derechos humanos, diciendo, bueno, pues sí, te aplico los nuevos plazos, pero te los aplico a partir de que entra en vigor la nueva ley. Que aún así, para el caso del amparo directo no había tanto problema, porque la nueva ley entró en vigor en 2013 y se tienen 8 años, pues entonces ese plazo vence en 2021. Aunque se presentara en este año, todavía quedarían 7 más. Pero en el caso de actos privativos de libertad dentro de procedimiento judicial, el plazo son 15 días. Y entonces, aunque se computaran a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, si la nueva ley entró en vigor a principios de abril de 2013, pues los 15 días se vencieron a lo mejor en la tercera semana o cuarta semana del mismo abril de 2013. Y entonces había también, con ese criterio incluso favorable a los derechos humanos, pues había una gran cantidad de demandas desechadas por extemporaneidad. El primer punto que analizamos en la Corte es, a ver, en realidad, este es el artículo transitorio que rige esta situación, porque pareciera un tanto ilógico que me digan que aplique yo los plazos de la nueva ley, pero computados a partir de que se notificó al acto que se dio antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Se plantearon en muchos de estos recursos cuestiones de retroactividad. Decía, no me puedes aplicar las normas de la nueva ley respecto de un acto que fue anterior a su entrada en vigor.
y las otras reclamaciones esencialmente se centraban en argumentos de afectación al derecho de acceso a la justicia y afectación al derecho de recurso efectivo establecidos y reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, más un argumento adicional sobre seguridad jurídica. Y les comentaba yo, empezamos a hacer el análisis y dijimos, a ver, este artículo transitorio en realidad es el que regula estas situaciones. Investigando, este artículo transitorio obedece a lo que les comentaba yo en un principio. Obedece a que se tenía pensado incrementar el plazo genérico para la promoción del juicio de amparo de 15 días a 30 días. Y entonces, la idea de este transitorio era darles oportunidad a las personas que antes tenían 15 días para promover el amparo, no en materia penal, en otras materias, que tenían su plazo genérico de 15 días, darles la oportunidad de los otros 15 días adicionales, ya con entrada en vigor de la nueva ley, para hacer valer sus amparos. Pero insisto, no en materia penal, plazo genérico para actos que entraban en el plazo genérico del amparo conforme a la ley anterior. Y entonces, si lo ven desde esa perspectiva, sí tiene lógica este artículo transitorio. Decían, a ver, conforme a la ley anterior tú tenías 15 días para hacer valer tu amparo. Conforme a la nueva ley tienes 30. Es un transitorio que pretende dar una ventaja, un beneficio a las personas, no perjudicarlas. Y se dijo, como antes tenías 15 días y ahora la nueva ley en teoría iba a establecer un nuevo plazo de 30, pues te voy a dar oportunidad a ti, que tu acto fue conforme a la ley anterior, para que tengas los nuevos plazos de 30 días conforme a la nueva ley, pero claro, computados a partir de que se te notificó el acto anterior, conforme a la ley anterior. Ahí sí tiene lógica este artículo transitorio. Pero, como les comentaba, resultó que al final de cuentas no se aprobó la propuesta de duplicar el plazo genérico, quedó el plazo de 15 días como estaba en la ley anterior, pero se les olvidó quitar el transitorio que se refería a esas circunstancias. Y lo empezamos a aplicar para casos que en realidad no estaban previstos que estuvieran regulados por este transitorio, como son los temas de actos que afectan a la libertad personal, que antes no tenían plazo y que la nueva ley ya la tiene. ¿Cuál fue el debate? Pues ese fue el primero. Se dijo por una mayoría de los integrantes del Pleno, este artículo transitorio, este párrafo segundo del quinto transitorio de la nueva ley, no es aplicable para aquellos actos que no tenían plazo para hacer valer el amparo en su contra conforme a la ley anterior. ¿Por qué? Pues porque aquí dice que estuviera pendiente de vencerse el plazo, y si no tiene plazo, pues no estaba nada pendiente de vencerse. Y en esa medida sacamos este artículo transitorio de los casos que acabamos de analizar. Y luego de superar ese escollo, por llamarlo de alguna manera, se presentó el problema de decir, ah bueno, y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No va a haber plazo? Es decir, ¿vamos a seguir aplicando una ley derogada cuando ya entró en vigor la nueva ley? ¿O nosotros arbitrariamente en la Suprema Corte vamos a aplicar un plazo del que nos parezca justo y decir, ah bueno, si tu acto reclamado es anterior a la nueva ley, pues te voy a dar, por decir algo, ¿no?, un plazo de 2 años o 3 años para que hagas valer el amparo? Y entonces, pues, hago público este criterio para que todo el mundo sepa que si tiene un acto privativo de libertad anterior que no tenía plazo, pues ahora yo le voy a dar un plazo de 3 años. Pero además un plazo inventado, legislado por la Suprema Corte de Justicia, porque no está en la nueva ley. Se dio una gran discusión, se alegó que esta situación, desde luego, afectaba el acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo,
Y ahí surgió también la discusión de si la circunstancia de que conforme a la ley anterior no hubiera plazo, eso ya se consideraba como un derecho adquirido. Visto desde otra perspectiva, este mismo punto se decía, pues mira, por lo pronto está afectando el principio de progresividad en la protección de los derechos humanos, porque si no tenía plazo y ahora le pones un plazo, pues está yendo para atrás, no está yendo para adelante. Se discutió mucho el punto, al final del camino no hubo una definición, pero a algunos nos parecía muy cuestionable el sostener que ya era un derecho adquirido el no tener plazo para hacer valer el amparo y que ya no se pudiera, con base en una ley posterior, establecer algún plazo. El derecho de acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo implica el que haya un tribunal establecido en donde a través de un recurso se haga una revisión de los actos que estimo que me afecten. Pero estos derechos, desde mi perspectiva, no incluyen la circunstancia de que no tenga yo plazo para hacerlos valer. Como ustedes saben, la propia Convención Americana establece que tanto el acceso a la justicia como los recursos deben sujetarse a las formalidades y procedimientos que marquen las legislaciones internas de cada estado. Así es que ahí la mayoría se decantó por no sostener que ya era un derecho adquirido y que por lo tanto pudiera haber un problema de retroactividad. El argumento final se centró, y aquí tengo que hacer una distinción entre actos privativos de la libertad dentro del procedimiento judicial y sentencias condenatorias o que imponen una pena privativa de libertad, porque se cambió el argumento en uno y en otro caso. ¿Por qué se cambió el argumento? Por la diferencia del plazo. No es lo mismo un plazo de 15 días a un plazo de 8 años, desde la perspectiva de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos analizando y resolviendo y estableciendo finalmente cómo debiera interpretarse estos nuevos plazos, y para el caso del plazo de 15 días ya iban a estar vencidos desde el aspecto que ustedes quisieran. Así dijéramos que era a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, ese plazo ya iba a estar vencido. Y por otro lado, muchos nos resistimos, yo me incluyo, a seguir aplicando la ley derogada, porque con fundamento en que íbamos a seguir aplicando una ley que ha sido expresamente derogada. Entonces el argumento que finalmente, digamos, sustentó la decisión fue que había una afectación a la seguridad jurídica porque no había un artículo transitorio que regulara esa situación. Y al no haber un artículo transitorio que regule esa situación, tratándose de actos emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, pues entonces se llegó a la conclusión de que no se podían aplicar los plazos de la nueva ley, porque no había un artículo de tránsito que regulara esta, sino que no se pueden aplicar los plazos de la nueva ley porque no hay un artículo transitorio que lo regule. Y si yo aplico los plazos de la nueva ley, puedo generar un efecto retroactivo que afecta a la seguridad jurídica de las personas. Para el caso de los 15 días. Para efectos prácticos, la conclusión es que se dijo no se aplica el plazo de 15 días y sigue sin haber plazo para esos casos. ¿Cuáles son esos casos? Actos privativos de libertad dentro del procedimiento judicial emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley de amparo. Y por supuesto, respecto de los cuales no se haya hecho valer ya el amparo anteriormente. Para el caso de la sentencia condenatoria que impone una pena privativa de libertad, se llegó a una conclusión distinta, porque la afectación a la seguridad jurídica no era igual. Porque en el caso de las sentencias condenatorias, siendo un plazo de 8 años y habiéndose concluido que no era un derecho adquirido el no tener plazo para hacer valer el amparo en contra de este tipo de sentencias, se dijo, bueno, aquí hay un plazo razonable de 8 años y ¿cuál es la mejor manera para no afectar su seguridad jurídica?
pues que se computen los 8 años a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, no obstante que el acto sea anterior a ese entrada en vigor. Entonces, así se concluyó que se aplica el plazo de la nueva ley, pero computado a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Ya hablábamos, 3 de abril de 2013, 8 años, se tiene hasta 2021 para hacer valer un amparo en contra de una sentencia condenatoria anterior a la entrada en vigor de la nueva ley de amparo. Ustedes me dirán, bueno, pero pues, ¿por qué la diferencia de criterios si los casos son prácticamente iguales? Bueno, pues por la diferencia de plazos. No es igual la afectación a la seguridad jurídica que se genera con un plazo de 15 días, ya vencido en todos los casos, es decir, el Tribunal Pleno iba a decidir apenas cuál iba a ser el plazo y a partir de cuándo se iba a computar. Cuando ya los 15 días de la nueva ley estaban vencidos desde hacía mucho tiempo. Caso distinto de la sentencia condenatoria, que los 8 años, interpretado que debía tomarse en cuenta a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, pues todavía quedan muchos años por delante para hacerlo válido. Estos son algunos de los argumentos que yo quería comentar con ustedes, porque, insisto, este tema generó muchas interpretaciones, muchos problemas. A muchas personas les fue desechada su demanda de amparo por extemporaneidad, y si no tuvieron la precaución de interponer los recursos adecuados, pues se quedaron sin la posibilidad de hacer valer el amparo en contra de determinaciones dictadas con anterioridad, y eso sí me parece que genera un estado de inseguridad jurídica que no deberíamos permitir. Ya de pasada quisiera yo tocar otro tema que yo sé que es muy sensible y que seguramente, no sé si ya lo habrán tocado en algunas de las mesas o de las conferencias que han tenido en este evento, que es el relacionado con los plazos para el cumplimiento de las sentencias de amparo, que es un clamor generalizado por parte de todas las autoridades que pueden llegar a ser autoridades responsables en el amparo, y casos de tribunales superiores de justicia de varios estados que se han acercado diciendo: oiga, es que la nueva ley de amparo me marca un plazo para cumplir con la sentencia. Creo que el genérico son 5 días para cumplir, y con la posibilidad de prorrogarlo. Y dicen, bueno, pues en el caso de resoluciones jurisdiccionales, ¿no? Pues me llega el requerimiento de cumplimiento de amparo con un apercibimiento de multa, porque así lo establece la nueva ley de amparo, y yo en lo que hago mi trámite interno, por ejemplo en un tribunal superior de justicia, que recibo el asunto de regreso, lo tengo que turnar a un magistrado para que prepare el proyecto respectivo y con posterioridad se sesione o se resuelva, pues esto consume el plazo que se nos da. Y bueno, pues también he escuchado que algunos compañeros jueces y magistrados federales pues son muy estrictos con la aplicación del nuevo plazo, y desde luego con la imposición de las multas que establece la nueva ley, que también son considerables, son mucho más altas de las que se tenían anteriormente. Esto lo hemos recogido y hemos tomado nota de esta problemática, porque, les digo, afecta, no solo, yo puse el ejemplo de tribunales superiores, pero afecta a juntas de conciliación y arbitraje, tribunales contenciosos administrativos, tribunales fiscales, el fiscal federal, en fin, todos han dicho, en algunos casos es materialmente imposible dar cumplimiento de la sentencia dentro de ese plazo. Entonces aquí, independientemente de hacer una revisión que, digo, lo ideal sería una reforma legal para modificar el plazo irrestricto, pero yo lo que siempre les comento es a las autoridades que tienen esta situación de cumplir con la sentencia de amparo en un plazo y advierten que no va a ser suficiente
pues en primer término comunicarlo al juez de distrito o al tribunal colegiado respectivo, diciéndole: juez o magistrado, estamos realizando tales actividades para dar cumplimiento a la sentencia que nos mandaste, ¿verdad? Pero por estas y estas razones consideramos que no me va a ser materialmente posible hacerlo dentro del plazo que me diste. Pero a veces como que ya lo dan por hecho y dicen: no, pues ellos deben de entender que yo tengo que hacer todo eso, y a veces pues, los jueces y magistrados federales no están pendientes de cuál es la lógica o la tramitación que deben hacer las responsables, y pues vence el plazo que se les dio y aplican la multa, ahora sí que en automático, ¿no? Yo creo que también es un problema de comunicación. Habrá que informarle a ese juez o a ese magistrado lo que implica dar cumplimiento a esa sentencia, lo que va a llevar de tiempo, y mantenerlo informado, ¿verdad? Bueno, mira, en este momento estoy procediendo a turnarlo, por el caso del tribunal, ¿no? Turnarlo al magistrado tal para que él presente su propuesta, su proyecto. Y una vez que se presente, te informo que ya se presentó el proyecto y que se va a discutir en sesión de tal fecha. En fin, tener esta comunicación permanente para que también los jueces y magistrados federales tengan elementos para decir: bueno, no aplico la multa en automático, tengo que ponderar y tengo que valorar estas circunstancias particulares, y estoy casi seguro que tomarán en cuenta estos elementos para no ser tan estricto en la imposición de estas multas que, insisto, son bastante elevadas. Bueno, pues esto era parte de los aspectos que quería yo comentar con ustedes, y desde luego cualquier comentario o duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a abrir un tiempo para preguntas y respuestas. Las decanes que tenemos pueden levantar la mano, por favor, para que, si quiere alguien hacer una pregunta, le entreguen la papeleta y nos las hagan llegar. O si no, directo, dice el ministro, sin papeleta también lo pueden hacer. Buenas tardes, señor ministro. Armando Villanueva, de acuerdo. Buenas tardes, señor ministro. Armando Villanueva, de Tamaulipas. Una de las preocupaciones que generalmente se presentan en los poderes judiciales locales es el requerimiento que se hace a los superiores de la autoridad responsable. En algunos lugares pues se requiere al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en algunos otros juzgadores requieren al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia o del Tribunal Superior de Justicia. Algunos otros jueces requieren a las salas como superiores jerárquicos en la determinación de amparo. Y al parecer por ahí ya existe algún criterio en algún tribunal colegiado en donde se determinó que los juzgadores no tienen superiores dentro de dentro del ejercicio de la jurisdicción. No sé si tenga usted alguna opinión sobre el tema, nos gustaría conocer. Por supuesto que la tengo, pero si se la doy no voy a poder intervenir en la discusión cuando lleguen. Sí es un punto que también se ha comentado mucho, porque como usted bien dice, cuando se trata del cumplimiento, por ejemplo, a un juez de primera instancia, pues a veces requieren como superior jerárquico al Tribunal Superior de Justicia, a lo mejor a veces a la sala, a lo mejor a veces al Pleno, a veces al presidente. Y bueno, desde luego que es muy discutible el poder definir que el presidente o el Pleno del Tribunal de Justicia sea un superior jerárquico del juez cuando el juez está ejerciendo facultades jurisdiccionales.
desde luego que es un órgano revisor de sus determinaciones, pero siempre la superioridad jerárquica implicaría sumisión o dependencia, incluso en cuanto a su trabajo jurisdiccional, y bueno, pues eso desde luego que sí es muy cuestionable. Yo insisto, no podría adelantar mi criterio, pero creo que es un punto que sí debiéramos definir. Seguramente llegará en breve a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, el otro punto es si el juez no tiene superior jerárquico para efectos de conminarlo al cumplimiento de la sentencia de amparo, porque es decir, aquí lo estamos viendo, lo que yo lo planteo desde el punto de vista jurisdiccional, pero también, ¿qué va a pasar si el juez no cumple con la sentencia de amparo? Va a ser separado de su cargo y va a ser asignado. Y desde el punto de vista administrativo, yo creo que ahí sí hay un tema de superioridad en jerarquía al Tribunal Superior de Justicia o al presidente o al consejo, cuando es una de las funciones de los propios consejos de la judicatura estatales vigilar la conducta de los jueces, ¿no? Sobre todo para los aspectos de responsabilidad administrativa, penal y de todo tipo. Entonces, tiene sus vertientes el tema, yo creo que hay que analizarlo con cuidado. Pero muchas gracias por su pregunta. Buenas tardes. En la cuestión de los casos, como refería, en la anterior ley de amparo para las autoridades, en la mayoría de los casos, el plazo en las oficinas públicas de comunicaciones residentes fuera del lugar del juzgado, que el órgano que debía conocer el juicio, presentándolo específicamente decía que se tenía como presentado en la oficialía de partes, ¿no? El mismo día, o sea, dentro del plazo legal. Me refiero yo por ejemplo, un recurso de revisión. Ahora la ley de amparo nueva dice en las oficinas públicas van a recibir las partes tratándose de la presentación de la demanda o del tercer interesado de la primera promoción, y queda fuera la autoridad y el plazo que se deba reconocer cuando uno lo presenta en las oficinas públicas. Es decir, como un día descubrimos nuevos aspectos, nuevos temas, nuevos retos que nos presenta la ley, y desde luego creo que para poder definirlos de la mejor manera hay que tomar en cuenta todas las visiones del problema, la visión del litigante, la visión de las autoridades responsables, la visión desde luego de los juzgadores, y este es el compromiso en el caso de la Suprema Corte de Justicia, ir definiendo estos temas importantes, escuchando la opinión y siendo sensibles a la posición de todos y cada uno de los agentes que intervienen en los juicios de amparo. Es un gran gusto estar aquí con ustedes, los felicito por este evento, por la organización y desde luego por los contenidos que seguramente han sido muy valiosos, y nuevamente muchas gracias por su atención.